Hola, hola y bienvenidos a este podcast del sueño a la acción. Aquí mi objetivo principal es que puedas tener un espacio donde tengas herramientas, guías, mentoría y de todo un poquito para que puedas ir pasando del sueño a la acción. Este podcast es perfecto para los que ya comenzaron su negocio o están en proceso de crearlo. Y hay muchas cosas que también te pueden aplicar a la vida cotidiana. Así que sin más, vamos para el tema. Hoy vamos a un tema que esto es el talón de Aquiles de muchos dueños de negocio. Y tú me dirás si estás identificado o identificada. Y el título, como ya vieron, es Suelta el control, aprende a delegar para escalar tu negocio. Y aquí, ustedes me dirán, si ustedes se han sentido como mil en un zapato, que quieren hacer las reuniones, que hacen el contenido, que tienen la estrategia, que trabajan con los suplidores, que lanzan los productos, que envían, que todo, hacen de todo, como decimos aquí, como cuca goma. Y yo lo produzco, yo lo limpio, yo todo. Ustedes pueden estar como mil en un zapato y hay veces que uno se siente como un pulpo, te abrumas demasiado, estás en todas al mismo tiempo y a la vez sientes que no estás creciendo, que haces demasiado, que te abrumas, que te agotas, que estás ya que no puedes más, que sientes que lo has intentado todo y te quedas en el mismo sitio. Pues esto significa que hay que empezar a soltar y a delegar. Y mi objetivo para este podcast es que podamos ir sacando de nuestra mente esas limitaciones o esos pensamientos de yo lo tengo que hacer todo, si yo no lo hago no va a salir bien. Todo eso para que podamos entender que el delegar es una forma estratégica, inteligente y sostenible de hacer crecer tu negocio. No es que lo vas a dejar toda la perdición, es hacerlo de una forma estratégica, delegar, y ahí vamos a hablar más en detalle. Así que si te has identificado hasta aquí, quédate porque te voy a dar muchas herramientas, mucho contenido que te va a ayudar a analizar si es lo que tú necesitas ahora, si lo estás haciendo de una forma correcta o cómo vas a meterle mano a eso. Así que te cuento. Tengo siempre mis notitas porque no quiero que nada se me escape. Y preparé varios detalles. Y este mensaje es súper importante. Y es que a veces creemos que delegar es soltar el control. Y muchos dueños de negocio dicen, no, es que si yo lo delego, nadie lo va a hacer con la misma pasión que yo. Nadie lo va a entender o nadie lo va a hacer como yo. Y eso, del que nadie lo va a hacer como yo, eso es bueno, porque si lo hacen mejor. Tú, hay veces que te pones, seguro, te pones en una presión increíble de que tienes que hacerlo todo, que tienes que aprender de redes sociales, tienes que aprender de web, tienes que aprender de distintas áreas. Y sí, es bueno saber el panorama general o lo principal de cada uno de los temas, porque eso es lo que te va a ayudar a seguir delegando, saber qué es lo que necesitas, que no te cojan de bobo ni nada boba, pero sí necesitas delegarlo a expertos. Hay distintas áreas que tú en lo que aprendes y te vuelves experto en eso, ya el resto del negocio lo dejaste en el olvido, perdiste oportunidades y demás. La parte de delegar hay que hacerlo de una forma estratégica. No es delegarlo todo para yo sentarme, tirarme para atrás y no hacer nada. No, es delegarlo de una forma estratégica. So que esta parte de ir delegando, que podamos pensar que no es soltar el control, no es perder tu negocio para nada. Pero en realidad es tomar el control estratégico de tu energía, de tu tiempo y de tu negocio. ¿Te hace sentido? Voy a repetir esto para asegurarnos que estemos en el mismo canal. A veces creemos que delegar es soltar el control. Así no es. Pero en realidad es tomar el control estratégico de ti, de tu tiempo, de tu energía y de tu negocio.
Aquí palabras con luz. So que vamos a, primero que nada, ir sacándonos eso de la mente, que delegar es perder el control. Perdí mi negocio, nadie lo va a hacer igual, se va a ir todo a la chaveta. No pensemos eso. Entonces, te voy a dar ejercicios reales que puedes ir implementando poco a poco para entonces que puedas ir delegando poco a poco en tu negocio. Y recalco esto de poco a poco porque hay veces que nosotros decimos, pues si necesito a alguien en esto, y ese proceso de transición, y me ha pasado con diferentes clientes, que es difícil cuando uno va soltando y delegando. Si ya tú llevabas mucho tiempo haciendo las cosas, al momento de soltar, delegar y confiar en otras personas, puedes tener cierta resistencia y es completamente natural, y eso es bueno porque estás celando lo que te has esforzado, estás celando la visión del negocio, pero ¿hasta qué punto? Hay veces que si, por ejemplo, si delegas en redes sociales, se hace una estrategia alineada a las metas y tú quieres mantenerte haciendo exactamente lo que estabas haciendo, vas a tener los mismos resultados y definitivamente no vas a permitir que esa nueva estrategia dé resultado y vaya creciendo poco a poco. Entonces hay veces que nos quedamos arraigados en que, pues yo estaba haciendo esto y me estaba funcionando y si hace esto, no. Hay que aprender a delegar, ir poco a poco y confiar en el proceso. Obviamente, si vemos, mira, esto no está funcionando la primera semana, no hay problema, hay que darle tiempo. Si ya vemos que lleva un mes, 2 meses, 3 meses, ya ahí estamos hablando de otra cosa, porque si no está funcionando hay que tomar acción. Pero hay procesos que toman tiempo. Hay veces que tu negocio está por un carril, estás logrando resultados, estás logrando alcance, pero no estás logrando venta. Y entonces puede que la nueva estrategia esté alineada a ventas, que tiende a ser un poco más costosa, tiende a tomar un poquito más de tiempo, pero tiene mayores resultados. So que hay que ser pacientes, hay que confiar en los procesos y obviamente no delegarle a cualquiera, poco a poco. Entonces, ya teniendo esto en consideración, según tu tipo de negocio, según lo que estés emprendiendo, en la etapa en la que esté tu negocio, pues de ahí te recomiendo tomarlo de base para comenzar a delegar. En esta parte que acabo de mencionar de en qué etapa está tu negocio, hay un podcast exclusivo para ello, que si no lo has visto, te exhorto a que pases por allá, que si no me equivoco es el 8 o el 9, para que puedas identificar cuál es tu negocio, en qué etapa está tu negocio, para de ahí partir y también se te haga un poquito más fácil. Pero no es imprescindible para lo que vamos a tocar ahora, pero sí, si lo tienen, mucho mejor. Ejemplo, negocios creativos, vamos por esta parte. La parte creativa de un negocio, diseños publicitarios, edición de video, subir los videos, programar el contenido. Esta es la parte creativa y de mercadeo principalmente en redes sociales, en la parte digital. Estas son cosas que se pueden delegar, no es imprescindible que tú lo trabajes, lo puedes trabajar in-house con un equipo exclusivo de tu negocio o puedes trabajarlo con alguna persona que se especialice en eso o con una agencia que se especialice en eso y se concentre en ello. Pero estas son de las primeras cosas que se delegan y les hablo por experiencia propia. Fue lo primero que yo delegué. Porque conozco del tema, trabajé muchísimos años en una agencia de mercadeo digital. Allí era directora de operaciones y obligatoriamente tenía que conocer de las distintas áreas. Y conozco del tema, me he empapado muchísimo, pero no es un tema que a mí me apasione. Así que para yo poder concentrarme en lo que realmente me apasiona de los negocios y de mi negocio, pues necesitaba poder delegar, porque el crear contenido, hacer la estrategia de contenido, publicar, contestar mensajes, que muchos yo los respondo, pero hay otras cosas que ya yo las delego. Todas esas cosas, me dije, ok, espérate, esto me consume mucho tiempo, me consume mucha energía, porque para mí es una tarea que es un poco drenante, y lo admito, es algo que he ido manejando poco a poco, un poco drenante, así que pues voy a delegarlo para yo poder concentrarme y seguir creciendo el negocio. Y perfecto, al principio obviamente en lo que uno va arrancando, yo comencé con la marca personal,
Poquito a poco fue arrancando, obviamente toma tiempo en lo que uno va creando una base y todo, pero es algo que yo desde el día número 1 supe que era lo primero que yo quería delegar. Empecé a hacerlo por mi cuenta, poquito a poco, ahorré un poco de presupuesto y de ahí partí para continuar con el resto. De las 3 compañías que tengo, esta es la marca personal, tengo la agencia que es Viure. De ahí, por delegar esto, ya fui creando un equipo de contenido de web, de redes sociales, audiovisuales y de todo, que ahí se hizo un mundito completo y eso es algo que obviamente se delega a los expertos en la materia. Y también en lo nuevo de Abuela, que es otra de las marcas de los otros proyectos que tengo, pues ese es algo que nosotros lo trabajamos siempre in-house. Hay cosas que no delego para nada, pero hay otras que sí. So que dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, las prioridades, el objetivo y la esencia de tu negocio, hay cosas que se pueden delegar desde el inicio, hay otras que más adelante o hay otras que no se delegan. So que ten presente esto. Quise empezar con esta parte digital porque es lo más que se acostumbra a delegar más rapidito, por eso de que toma tiempo, de que es estratégico. El mundo digital es algo que cambia constantemente. So que hay que estar al día. Todos los días hay que estar al día. Valga la redundancia. En la parte de servicio, agenda, seguimiento a los clientes, ahí tú puedes tener un asistente, un coach, un mentor. Si das consultoría también, pues que puedas tener a alguien que se encargue en tu agenda. En que, mira, pues estos son los pacientes que vas a atender hoy, estos son los clientes que vas a tener reuniones hoy, o esta es tu agenda para la semana, y te ayude esa persona a estar en ese back and forward de los emails, del mensaje de texto WhatsApp, con los clientes, la parte de facturación también. La organización de archivos, presentaciones, todas esas cosas que uno diría, no, pero esto es algo que no puedo delegar porque yo lo hago en 5 minutitos, 15 minutitos, pero de minutitos en minutitos nos consume muchísimo tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas diarias, o sea que de poquito en poquito nos consume mucho tiempo. Y si vemos el panorama completo, si por ejemplo es 1 hora al día que te consume eso, pues ya tienes 5 horas a la semana que pudiste haberlo aprovechado para dar mentoría o para presentar los servicios o tener reuniones con prospectos clientes o prospectos colaboraciones. So que el tiempo hay que ir analizándolo y hay un ejercicio que yo le doy a mis clientes cuando vamos a comenzar a delegar, y es que puedan hacer una lista de todo lo que hacen diariamente. Un diario. Ahí tú vas escribiendo en detalle qué has hecho, cuántos emails, de tal hora a tal hora que hiciste, y vas teniendo un registro. Y una vez tú haces ese análisis, tú vas a decir, a rayo, pero que mucho tiempo yo pierdo. Esa es una gran posibilidad. O diatre, que mucho tiempo invierto en esto. O diatre, de aquí ya yo puedo sacar un part-time para otra persona. Todas esas cosas te ayudan a poder analizar. So que mientras más registro y mejor tengas de todo lo que haces, muchísimo mejor, porque al momento de delegar ya vas a poder tener categorías o tareas específicas que vas a poder comenzar a delegar. Así que esta es la parte más de servicio y de administrativo. So que ya fuimos en la parte creativa. En la parte más operacional y administrativa, esos ejemplos. Otra cosita de eso de los ejercicios que le doy para que hagan la lista de todo, algo que ayuda muchísimo es que puedan verlo como departamentos. Si hay cosas que tú haces de contabilidad, las nóminas, el registro de tiempo, el monitoreo de los números, las ventas, los ingresos, inversiones y todo, eso ya es el departamento de finanzas. Ahí ya tienes un departamento y una lista de todas las tareas que se hacen. De otra área, pues mira, yo me siento y envío tantos emails, hago agenda de tantas reuniones, todas esas cosas, pues ya eso es otra categoría. Otra de recursos humanos, otra de mercadeo. Y ahí si lo vas viendo por departamento te ayuda a segmentarlo mucho más. Y entonces vas viendo que, pues mira, estoy viendo que la mayoría de las cosas es en mercadeo. Pues vamos a analizar qué necesito
trabajar o qué necesito delegar en el área de mercadeo. Hasta aquí, ¿me siguen? Vamos por ahí. Otro ejemplo, si tienes e-commerce o producto físico, atención al cliente, enviar email, chat, gestión de envíos, enviar los paquetes, preparar los paquetes, creación de plantillas de contenido newsletter para poder tener ese contenido recurrente de los clientes que ya te han visitado. Que son muchas cosas que uno diría, pues, esto sí, esto yo lo hago facilito, esto yo lo sé hacer, esto. Pero entonces, de poquito en poquito, como les digo, vamos a terminar abrumándonos con demasiado y quedándonos en el mismo loop o creciendo, pero mucho más lento. Versus que si analizamos los ingresos que hay, sacamos un presupuesto exclusivo para comenzar a delegar o empezamos poquito a poco organizando nuestra semana y demás. Pero comenzamos con un presupuesto base para comenzar a delegar, pues de ahí vamos a poder priorizar qué es lo que tengo que delegar. No es porque a mí no me gusta hacer esto, pues lo voy a delegar. ¿Qué es lo que realmente tiene prioridad que delegues? No por gusto, por lo que realmente necesitas delegar y tiene importancia ahora. Por eso vuelvo un poquito para atrás. Les recomiendo que hagan el ejercicio de anotar todo lo que hacen diariamente. Una semana. Lleva el registro una semana completa, todo lo que haces día a día, en horario. ¿Cuánto tiempo pierdes en Instagram? ¿Cuánto tiempo estás, dices que vas a empezar a las 9 de la mañana y empiezas a mediodía? Vamos, sé honesto y honesta contigo misma. Lleva el registro de todo lo que haces, de todo lo que vas trabajando, luego lo ves por departamento y de ahí vamos a comenzar. Ok, pues mira, para yo poder crecer necesito delegar en esta área porque esto es lo más que me consume tiempo o esto es lo más que está alejado de la esencia de lo que yo hago, de lo que me apasiona, todo eso. Y ahí pues vamos dividiendo. ¿Ok? Entonces, errores comunes que al momento de delegar es fácil que se cometan. 1, pensar que nadie lo va a hacer como tú. Ahorita se los comenté. Esto es bueno porque si piensas que nadie lo va a hacer como tú y no lo hacen como tú y lo hacen mejor. Así que aquí hay que tener buenas expectativas de ello. Y si no lo hace exactamente como tú lo haces y tampoco lo hace mejor, pues qué cositas podemos ir mejorando y tú le vas explicando, creando procesos para que esto se haga de la forma idónea. Aquí es una salvedad. El crear procesos en los negocios, no importa lo más pequeño que sea tu negocio y lo más grande, es importante tener procesos claros. ¿Ok? Procesos claros, punto 1, punto 2, punto 3 y ya de ahí pues al momento de tu delegar le dices, mira, esta es la lista de las cosas que hay que hacer cuando llega un cliente, esta es la lista de cosas que hay que hacer para despachar un producto. Pues ya esos son procesos bien específicos que te dices punto por punto. Tú al principio delegas, le presentas, le explicas punto por punto, le enseñas cómo se hace, que lo haga contigo y luego lo sueltas a la persona. Cuando esa persona lo empiece a hacer, pues obviamente la práctica va a ir mejorando y si no se está haciendo correctamente, ya tú tienes ese proceso claro y le dices, mira, estoy notando que estás haciendo esta parte bien, pero aquí estamos fallando, necesitamos mejorar en esta parte del proceso. Entonces es mucho más fácil poder delegar. Ya cuando vas delegando, eso casi siempre cuando son cosas o negocios, pues es que no importa lo grande o pequeño. Pero en todos los negocios hay que hacer esos procesos y se beneficia mucho más cuando se lo vas a delegar a una persona en concreto. Hay cosas que podemos delegar a inteligencia artificial, con plataformas digitales, con herramientas que se sincronicen y todo. Espectacular. Pero si hay que delegarlo a alguna persona, pues tener procesos claros. Hasta aquí, esa es una de las cosas, el pensar que nadie lo va a hacer como tú y esto te crea agotamiento mental, emocional, físico y te hace perder también
efectividad y eficiencia, porque el tú estar tan abrumado y estar tan saturado en querer hacerlo perfecto o en que nadie lo va a hacer como tú, te sobrecarga sin necesidad. Delegar sin explicar. Aquí vamos a la parte que comenté de los procesos. Si delegamos y decimos, pues mira, hay que hacer esto, cuando llegue un cliente lo atiende, nos vemos. Así no se delega. Hay 3 fases clave al momento de delegar. Primero, mostrar exactamente cómo se hace, modelarlo, hacerlo con la persona, ese es el segundo, hacerlo con la persona, y el tercero es dejar que lo haga. Primero, mostrarlo, modelarlo, que tú lo puedas delegar. El segundo, que lo haga contigo, y el tercero, que lo haga solo. Primero, tú le enseñas. Segundo, juntos. Y tercero, que lo haga solito. Que esas 3 etapas tienen que pasar. No podemos pasar de, hola, bienvenido, esto es lo que hay que hacer, adiós. No. Eso no es delegar correctamente y eso pues va a dejar mucho que decir de ti y definitivamente se va a ver reflejado en el desempeño de la persona que vas a delegar. Aquí hay que tener mucha paciencia. Al momento de delegar y soltar hay que tener paciencia, pero si se hace correctamente desde el inicio, lo demás fluye espectacular. Otro de los errores es creer que es muy caro. Hay veces, como el refrán dice, lo barato sale caro. Hay veces que decimos, no, pues que si yo me economizo tanto en esto, lo hago yo, me va a salir muy caro, lo que sea. Y si empezamos a invertir en esto y duplicamos los resultados, incluso han habido negocios que triplican, cuatriplican y siguen creciendo en resultados solo por el simple hecho de delegar correctamente y no solo en persona como mencioné, también en plataformas que le facilita muchísimo el trabajo, optimiza y automatiza el tiempo que tú puedes, lo que antes te podía tomar 2 horas, te toma media hora o 1 hora o menos incluso. Así que hay que utilizar las plataformas digitales en nuestro beneficio y cuando tenemos algún recurso físico, alguna persona, pues definitivamente verlo como que es una inversión que estoy haciendo a mediano o largo plazo y también que esto es algo bien personal que yo siempre pienso cuando voy a delegar, es que estoy permitiendo que otras personas crezcan, porque si soy solo yo, la única que aprende, la única que comete los errores, la única que está ahí, solo voy a aprender y crecer yo. Por lo menos una de las cosas que a mí me encanta es poder ayudar a más personas y que otras personas crezcan. Que el delegar para mí es algo fundamental, algo clave para que todos podamos seguir creciendo. Que esta es otra forma también de verlo. Otro error, delegar tarde. Cuando ya todo está colapsado, cuando ya te estás ahogando, cuando estás a punto de una crisis existencial o ya estás dentro de ella, y ahí es que quieres delegar, que alguien te rescate. Entonces no lo ves como tanto delegar, es más como un rescate, ese de, Dios mío, necesito ayuda, lo que sea, pero estás en modo caos, en apagar fuego. No quiere decir que no se puede hacer en esta etapa, pero les recomiendo que no esperen a este momento. ¿Está bien? Aquí, frase clave, delegar antes de que estés en la crisis te da poder. Qué poderoso eso. Delegar antes de estar en la crisis te da poder. Porque si lo haces antes, te da el control. Ese control que tú piensas que no puedes soltar, que te da miedo soltar porque se puede dañar todo. No. Si delegas antes de ese momento de crisis, de ese momento de caos, vas a tener tú el control. No más nadie. Tú vas a tener el control porque si estás en modo caos, apagar fuego y toda la cosa, vas a aceptar lo que sea. Y como sea, cuando sea, vas a abrumarte, vas a infartar en el proceso y eso no es lo que queremos. Procesos prácticos. Aquí te doy ejercicios, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 para poder delegar. Esto es más repasando porque lo he ido mencionando entre medio. Número 1 es hacer una lista de todo lo que haces en una semana. Con diario. Todo con lujo de detalle. Cuánto tiempo te toma y todo eso.
Número 2, marca en estas 3 categorías lo que solo tú puedes hacer, lo que no disfrutas hacer y lo que podrías delegar o entregarle a alguien o entrenar a alguien. ¿Okay? Esas 3 cositas, esos 3 filtros. El paso número 3, escoger tareas pequeñas para ir delegando esta semana. So que no solo nos quedamos en ir anotándolo, ir dividiéndolo. Selecciona una cosita que puedas delegar esta semana y ve poniéndolo en práctica. Como les mencioné, puedes delegarlo a alguna inteligencia artificial, a alguna plataforma, porque va a depender de lo que necesita tu negocio y lo que estás necesitando apoyo. Pero si es a una persona, pues puedes empezar con alguien que tú conozcas o alguien que comience con pocas horas o que sea por proyectos en específico o por un presupuesto en específico para comenzar a delegar. Número 4, documenta el proceso. Documenta con lujo de detalle. Puedes incluir hasta notas de voz. Lo pones punto 1, punto 2, punto 3, qué es lo que hay que hacer en cada uno. Puedes hacer refuerzo con notas de voz para poder delegarlo. Videitos cortos, checklists. Usen la inteligencia artificial, eso ayuda muchísimo. Ustedes pueden hacer un desahogo y digan, pues mira, yo hago tal y tal cosa, quiero delegar esto es lo que normalmente hago, todas esas cosas, necesito crear un proceso de esto que esté organizado y que me recomienda, Ya ahí estamos, ¿ok? So que ya ahí la misma inteligencia artificial te puede ayudar un poco en poder mejorar ese proceso e ir creándolo. Que no tienes que pasar muchísimo trabajo, tú desahógate ahí, que te lo prepare bien chévere. Otros tips extra que tengan en consideración, si aún no puedes contratar a alguien, busca alianzas, busca colaboraciones, que las 2 personas o los 2 negocios salgan beneficiados. Busca freelance, que sea por tarea o por proyecto, como estaba comentando. Intercambio de servicios. Hay veces que uno comienza con ciertos servicios y necesitas a algún artista gráfico o algún videógrafo, fotógrafo, hagan intercambio de servicios. Lo importante cuando uno hace negociaciones es que ambas partes terminen beneficiadas, que ambas partes ganen, o sea, win-win. El negocio así se llama, win-win, que sea un win-win para ambas partes. Para ir cerrando, un bonito con mucho amor e ir cambiando poco a poco la mentalidad, es que nadie lo hace como tú. ¿Lo pensaste? Si lo pensaste, mal. No, tenemos que ir sacando esa mentalidad. Nadie lo hace como yo. Eso nos estanca, nos limita, nos cohíbe de grandes oportunidades, de hacer que otras personas crezcan y todo eso. So que esa mentalidad, desde que hablamos desde el inicio, tenemos que ir limpiando, ir sacando y ir esculcando. Así que les voy a hacer unos ejercicios aquí con varias preguntas para que también puedan ir replanteándose, ir siendo honestos con ustedes mismos. A ver, ¿ok? Y si lo hiciera distinto, pero igual de bien o incluso mejor. Si decimos que nadie lo va a hacer como yo, pero ¿y si lo hace mejor que yo? Si lo hace diferente y me enseña otras formas diferentes de hacerlo. ¿Qué pasaría si tu cliente ni se da cuenta de quién lo hizo? Hay cosas que hacemos in-house, que hacemos aquí backstage y toda la cosa, y el cliente nunca se entera y sale todo perfecto. ¿Y si pasa eso? ¿Tu ego está protegiendo tu esencia o saboteando tu crecimiento? Eso está fuerte. Sé honesto, contéstate honesto y honestamente, ¿ok? Así que espero que este podcast le haya funcionado muchísimo, que les haya hecho pensar, meditar y reconocer que para poder crecer hay que delegar, hay que soltar, hay que confiar en otras personas, porque eso es lo que te hace crecer y seguir ahí escalando poco a poco. Hay muchos que usan mentores para acortar el tiempo. Yo creo muchísimo en mentores, incluso antes de convertirme en mentora, porque esas personas han pasado por situaciones en las que tú todavía no has pasado o estás pasando en este momento y es como un shortcut.
un camino más corto para tú llegar a donde quieres estar. Y asimismo debemos ver la parte de delegar en otras personas, porque otras personas tienen otros conocimientos, otras áreas de expertise que definitivamente nos pueden ayudar a seguir creciendo mientras nosotros nos concentramos en lo que nos apasiona y en los objetivos reales y el propósito, el porqué de cada uno de los negocios. Así que ahora cierro con un mensajito poderoso. Delegar no te quita poder, te libera para enfocarte en lo que sí solo tú puedes hacer. Te da tiempo, claridad y espacio para ser líder, no jefe, líder, no esclavo de tu negocio y poder seguir creciendo. Esta semana suelta una cosa, por lo menos una sola cosita y observa cómo te sientes con eso. Vamos, espero que les haya gustado muchísimo y le puedan sacar muchísimo provecho a este podcast. Viene mucho más contenido de valor y si no has visto los anteriores, te exhorto a que pases por allá para que sigas aprendiendo y crezcamos juntos. Y claro, que si estás ready para delegar, nuestra agencia está ready para recibirte. En Viure LLC, ahí trabajamos todos los servicios holísticos, mentoría de negocio, website, redes sociales, audiovisuales, para que puedas ir delegando poco a poco y no tengas agencias aparte en todos lados. En una sola nos concentramos y nos enfocamos de una forma holística para que tú hagas lo que te apasione y nosotros te vaqueamos en el resto. Te veo por allá.